Buenas noches. Siguiendo con los temas en este curso de geotecnia para obras civiles, vamos a tocar el tema de la física y mecánica de los suelos. Vamos a definir qué es un suelo. El suelo es un agregado de partículas orgánicas e inorgánicas, no sujetas aparentemente a ninguna organización, cuando poseen propiedades que varían vectorialmente presentando una organización definida. ¿Cuáles son las fases del suelo? Sabemos que tiene una fase sólida, formada por el esqueleto, las partículas minerales sólidas, el suelo, la líquida, que viene a ser el agua, y la gaseosa, el aire. Entonces son las tres fases del suelo para ir entendiendo su comportamiento al momento que vemos algunos parámetros físicos y mecánicos del suelo. ¿Cuál es el enfoque moderno actualmente? Se plantean relaciones entre masa y volumen. La masa como cantidad de materia es un concepto que permanece constante independientemente de la gravedad que se tenga en el lugar o el sitio donde se va a hacer el estudio. Bajo este nuevo enfoque se plantean las relaciones de fases, de mover, volúmenes y las masas, el aire, el agua y los sólidos, las tres fases que comprenden. Entonces, acá nosotros podemos observar en esta gráfica que el agua y el aire vienen a ser los vacíos, ¿no? Entonces, si hablamos de un suelo completamente saturado, entonces tendríamos dos fases, la parte sólida y la parte líquida. Y si tenemos un suelo seco, prácticamente un suelo que sale de la estufa, y cuando hablamos de un suelo seco puede ser de un lugar árido de desiertos, ¿no? Donde tendríamos dos fases, sólidos y aire. Pero en esta parte hay que tener cuidado que en la ingeniería para hacer más práctico y directo algunos análisis, algunas hipótesis, se considera el aire con peso cero. Se desprecia la masa del aire para fines de ingeniería que acababa de mencionar, pero realmente no es un valor cero. El volumen de vacíos puede ocuparse por aire y agua. Sí. Si tenemos un suelo saturado, pues vamos a tener que el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. En esta parte, cuando ustedes realicen algunos cálculos para poder encontrar relación de vacíos, tienen que tener en cuenta
de que al momento que ustedes encuentran un peso del volumen de vacíos, como el volumen de vacíos está ocupado por el agua, entonces van a tener de que el volumen de vacíos va a ser igual al peso del agua. Son para fines prácticos, ¿no? Acá tenemos algunas relaciones importantes: la porosidad, grado de saturación, relación de vacíos, contenido de agua, humedad y el grado de saturación. En algunos libros les llaman propiedades índice de los suelos. ¿A qué decimos propiedades índice de los suelos? Propiedades índice es un indicio, ya nos da un indicio del comportamiento del suelo. Es decir, ya estas características nos van a dar un alcance de cómo se va a comportar el suelo al momento de hacer un estudio o colocar una estructura. La relación de vacíos viene a ser el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. La porosidad, volumen de vacíos, volumen total de la muestra. El grado de saturación, también en algunos libros simbolizado de esta manera, viene a ser el volumen del agua, volumen de vacíos. El contenido de agua natural, que es un parámetro muy usado para poder encontrar qué cantidad de agua tiene el suelo. Entonces, acá, esto de acá es una relación gravimétrica. Las anteriores vimos como grado de saturación son relaciones volumétricas, y acá tenemos una relación gravimétrica y podemos ver de que es la masa del agua entre la masa de los sólidos. Entonces acá es importante porque podemos encontrar suelos completamente saturados. Si tiene la oportunidad que en el estudio para hacer la tesis de maestría en suelos que presentaban contenido de agua aproximadamente 280%. Entonces podemos darnos cuenta que muchas veces tenemos suelos que tienen un contenido de agua bastante altos. En ese caso se relaciona, por eso son propiedades índice, se relaciona en donde el contenido de agua es con porcentajes altos como 200-300%, tiene que tener relación con valores que se encuentren de relación de vacíos. De relación de vacíos van a ser altos, por lo tanto ya nos están dando un indicio de cómo se va a comportar este suelo. De hecho, que va a tener asentamientos más pronunciados o asentamientos más grandes. La densidad, la masa sobre el volumen, densidad de la muestra, ¿no? Despreciando la masa del aire, estamos hablando acá, considerando cero la masa del aire. La densidad del aire, pues ahora sí, no, la masa del aire sobre el volumen del aire. La del agua, la masa del agua entre el volumen del agua. La densidad de sólidos, acá hay que tener un poquito de cuidado cuando pronunciamos o decimos algo con respecto a la densidad, ¿no? Densidad, también peso específico
de los suelos. Y densidad de los sólidos, estamos hablando del suelo, ¿no? Del suelo, en donde se tiene unidades. En esta parte hay que tener mucho cuidado porque luego vamos a ver, tenemos la densidad del agua estándar, ¿no? Un megagramo por metro cúbico, un kilogramo de metro cúbico, un gramo por centímetro cúbico. Esto de acá es generalmente trabajado a 4 grados centígrados, es decir, hay que tener cuidado en esta parte, considerar uno cuando se trabaja por fines prácticos a una temperatura de 4 grados centígrados. La densidad del aire, tenemos valores también. La densidad relativa de los sólidos, donde le mencionaba cuando se estaba hablando de densidad de sólidos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando realmente hablamos de densidad relativa de los sólidos. Es acá donde es un valor adimensional, ¿no? Y es la relación entre la densidad de los sólidos y la densidad del agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La densidad seca del suelo, nuevamente estamos hablando de una característica con unidades, ¿no? Teóricamente, sin agua en la muestra es un suelo seco, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la masa de sólidos, donde el contenido de agua y el grado de saturación son cero, ¿no? Densidad saturada, ahora sí estamos con el suelo saturado, donde si hablamos saturado, estamos hablando hipotéticamente de un grado de saturación del 100%. Entonces, un suelo normalmente saturado no llega a tener un 100%. Por lo tanto, si se habla 100%, cuando vamos a empezar a explicar algo de las pruebas triaxiales, ahí vamos a ver de que en un primer paso, cuando hablamos de una consolidación, el suelo, al momento que saturamos y dar el paso para poder hacer la consolidación de la muestra, estamos hablando de una bed Skempton donde se tiene que llegar a un 95-96% para poder hacer la consolidación en las pruebas triaxiales. Eso lo vamos a explicar al momento que vamos a tocar y explicar una prueba. Entonces tenemos la densidad saturada del suelo, tenemos la masa saturada, masa del agua más la masa de los sólidos. Ese viene a ser la densidad de una muestra saturada. El peso específico del suelo igual a la densidad del suelo multiplicada por la gravedad en el lugar de la experiencia, ¿no? Acá tenemos el peso específico, la densidad por la gravedad. Tenemos acá la densidad, que va a ser la masa sobre volumen. Entonces tenemos acá el peso sobre volumen. Entonces el peso específico viene a ser el peso sobre el volumen. En ingeniería civil se utiliza directamente este valor, ¿no? Peso específico sumergido del suelo. Con el suelo en condiciones de estar debajo del nivel de aguas freáticas, entonces acá tenemos este peso específico sumergido. Tenemos la densidad saturada menos la densidad del agua.
multiplicado por la gravedad, ¿no? Entonces acá se traduce a peso específico saturado menos peso específico del agua. La densidad relativa de los sólidos del suelo. Primera forma en que se escribió fue de esta manera, ¿no? Peso específico relativo es S y luego eso está dado por el peso específico de los sólidos entre el peso específico del agua. También cabe mencionar que hay la fórmula del peso específico de la muestra, el peso específico de la muestra sobre el peso específico del agua. La forma moderna de este concepto es la densidad relativa de los sólidos de los suelos, ¿no? Entonces tenemos de esta forma, donde acá la densidad de los sólidos viene a ser la masa de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Son dos los datos que se requiere para evaluar esto. La masa, que se evalúa en una báscula, y el volumen sólido, que se evalúa con el agua desplazada por los sólidos. Entonces, eso vamos a ver en su momento cuando veamos algunas pruebas al respecto. Este es un esquema de las fases, al igual que anteriormente se mostró, pero acá ya estamos haciendo intervenir a la densidad de los sólidos. Podemos ver que ya relacionamos con valores de la densidad de sólidos y podemos hacer algunos cálculos que nos permiten ya encontrar estas características. La compacidad relativa de suelos granulares. Una cierta cantidad de partículas granulares puede ocupar volúmenes diferentes según se acomoden. Mide la eficiencia en el acomodo de las partículas sólidas. La compacidad mide la eficiencia. A mayor cantidad de sólidos en cierto volumen, la compacidad es mayor. Entonces, si menos espacios o menos valores de relación de vacíos, pues nos va a permitir tener una compacidad mayor. Carter-Cei definió la compacidad relativa en función de la relación de vacíos. Acá tenemos la fórmula de la compacidad relativa, donde acá tenemos relación de vacíos máximos, y la relación de vacíos máximos pues se va a dar en los suelos sueltos, natural en un suelo natural, y el E mínimo o relación de vacíos mínimo va a ser en el suelo compactado, ¿no? Donde tenemos menos valores de relación de vacíos. Otra propiedad o otra característica física de los suelos es la estructura. Define el estado de agregación de las partículas componentes minerales o orgánicas. Depende de la disposición de sus partículas y de la adhesión de las partículas menores para formar otras mayores o agregados. La permeabilidad del suelo al agua, aire y a la penetración de las raíces también depende de la estructura. A diferencia de la textura, la estructura puede ser cambiada, por ejemplo, la rotación del cultivo. Estabilidad estructural es la resistencia de los granos a disgregarse en condiciones de humedad. Hablábamos en un momento de que la geología se encarga de la parte de hacer el estudio de la textura, la estructura, la mineralogía que se encuentran en los suelos en función de la formación del suelo en el tiempo. Tipos de estructuras de suelos.
Estructuras simples o no desarrolladas. La estructura particular, suelos compuestos por partículas individuales sin estructura y frecuentemente en suelos arenosos fácilmente penetrables. Estructura masiva son aquellos con agregados consolidados en una masa uniforme, con cierto porcentaje de arcilla y material orgánico más difícil de penetrar en seco. Entonces, esta estructura ya tiene una cohesión entre partículas. Estructura cementada son aquellas que en los agregados han sido deformados, comprimidos, uniformados, pisoteados, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas estructuras en figuras para poder más o menos entender al respecto. Esta es una estructura llamada grumosa, suelos con agregados o grumos redondeados, migajosos o granulares. Esto es producto de la acción de las raíces y de la descomposición de la materia orgánica fresca. Estructura laminar, estructura con agregados en cuyas dimensiones predominan los ejes horizontales. Pueden verse acá en esta figura de la parte derecha. Este tipo de estructura pone en gran impedimento a la penetración de las raíces, al drenaje interno y a la germinación de las raíces. Entonces tenemos una estructura que ayuda a la cimentación. Estructuras en bloques, ¿no? Son equidimensionales, se puede observar de esa forma. Prismáticas o columnar, ¿no? Acá vemos columnares con bordes más o menos aristados, son de una buena productividad cuando son pequeños los primas. Cuando pierden esta característica es sinónimo de degradación. Textura del suelo. Otra característica geológica que permite ya ver el comportamiento del suelo. Hace referencia al tamaño de las partículas que lo componen. Las partículas se clasifican en varios grados de gravas, arena, barro y arcilla en orden decreciente de tamaño. La textura es importante porque determina en gran parte la retención de agua y las propiedades de transmisión del suelo. La arena puede drenar demasiado rápidamente. En un suelo arcilloso los poros son demasiado pequeños para emitir un drenaje adecuado. Ya vamos a ver en su momento cuando se vea la permeabilidad, ¿no? En un suelo granular y en un suelo arcilloso. En términos generales, las texturas equilibradas se refieren a una mezcla en la que no predominan ninguno de los tres grados, sobre todo dos, limo, arcilla y arena. Son las óptimas para el crecimiento de las plantas, pero más no apropiado para lo que es las cimentaciones. Plasticidad. Otra propiedad o otra característica o propiedad del índice de los suelos. Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua forma una envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante entre ellas que facilita el deslizamiento de una de las partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia nuevamente de su morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño, elevada área superficial y alta capacidad de hinchamiento. Entonces, la plasticidad de las partículas arcillosas, mientras más pequeñas sean las partículas, vamos a tener un suelo más plástico. Generalmente esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los límites de ATB o límites de consistencia, donde se tiene que encontrar el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción o contracción.
Estos límites marcan una separación arbitraria entre los 4 estados o modos de comportamiento de un suelo: sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso. Entonces, en ingeniería civil, el problema que se tiene con los suelos es cuando tenemos suelos finos, y una de las características es la plasticidad, que se tiene que hacer un estudio para encontrar si es un suelo altamente plástico o un suelo de baja plasticidad, y eso de ahí se hace mediante la prueba de límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Con el límite líquido tenemos que hacer el uso la copita Casagrande, pero de hecho que existen otros métodos para obtener el límite líquido. Y el límite plástico pues es mediante el rollito. Nosotros, al tener el límite líquido y el límite plástico, luego obtenemos el índice de plasticidad, que viene a ser la diferencia de ambos, y mediante la carta de plasticidad ya hacemos la clasificación de los suelos para los suelos finos. Tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. Entonces, si hablamos de suelos coloidales, son los suelos finos. Existe una prueba que se le hace de la compresión simple al suelo de un suelo amasado, ¿no? Entonces se puede hablar también de ver de qué manera estos suelos recuperan su resistencia al amasado. Eso lo relaciona cuando existe un sismo, y viene el sismo en un inicio, pierden su resistencia estos suelos finos saturados, pero con el tiempo recuperan esa resistencia. La granulometría es otra de las propiedades o propiedades índices de los suelos, donde este proceso es determinar el tamaño nominal de las partículas. Es el proceso para determinar la proporción en que participan los granos del suelo en función de sus tamaños. Esta proporción también se le conoce como gradación del suelo. Cuando hablamos de gradación, pues en las normas de vías urbanas también se menciona al respecto, donde se tienen las gradaciones para diferentes tipos de vías, para vías principales, para vías secundarias. Entonces, las normas ya nos dan un rango en la cual, en su momento, cuando vamos a explicar compactación, voy a tratar de explicar desde el material que se tiene que considerar en un mejoramiento del suelo, que partiría desde la cantera de afirmado hasta obtener el grado de compactación del suelo. Todo eso se va a explicar en la parte de compactación. Entonces, granulometría es la parte de la mecánica de suelos que estudia lo referente a las formas y distribución de las partículas que constituyen un suelo, ¿no? Generalmente estamos hablando del tamaño nominal de la partícula. ¿Cuáles son los métodos? El método de tamizado para las partículas granulares y el de sedimentación para la fracción fina, mediante el hidrómetro. Va a hacerse la granulometría para el suelo fino. El tamizado tiene dos métodos, que son por vía seca y por vía húmeda.
y se van a obtener las curvas. Estas curvas van a estar en función del tamaño de partícula. Acá podemos ver, para más o menos tener una idea, tenemos los suelos diferentes en las curvas donde vamos a explicarles, ¿no? Pues la forma de la curva de distribución de tamaño de partículas indica si los tamaños varían en un rango amplio. La curva C, pues amplio, la curva C, o estrecho, la curva B. Si el rango tiende a los tamaños mayores del suelo grueso, bueno, la curva a los menores del suelo fino C. Si todos los tamaños tienen proporciones en peso relativamente iguales, el rango es amplio y la curva suave. El suelo así será bien graduado. La mala gradación puede ser por falta de extensión, ¿no? La curva B, o por discontinuidad. ¿Cómo explicaríamos esto? Si tenemos suelos que se hace la granulometría y encontramos que los suelos tienen mayor cantidad de suelos finos, entonces estos suelos se tienen que compensar, colocar suelo granular de tal manera que se tenga la curva apropiada. De igual forma, si tenemos suelos muy granulares, se tiene que agregar suelos finos. Ahí se va a ir explicando porque la granulometría nos va a permitir que la curva esté dentro de la gradación de los rangos que da la norma. Si esta curva está dentro de la gradación, entonces se va a proceder que este material es apropiado para el mejoramiento de alguna cimentación. Al mismo tiempo, se tiene que hacer límites de la parte fina para también conocer qué cantidad de o cuál es el valor del índice de plasticidad, que también lo menciona la norma, y se permita a posterior utilizar este material para mejoramiento. En las curvas granulométricas, para poder clasificar al suelo se tiene que encontrar los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura. Entonces estos valores, para poder clasificarlos, tienen que estar en unos rangos y así poder clasificarlo, como por ejemplo podemos tener una grava mal graduada, una arena bien graduada, y dependiendo de la clasificación, pues podemos los suelos, si los suelos estamos hablando de hasta un 5% de finos, entonces podemos clasificar de esta manera. Pero en posterior se podría ya hablar en su momento, cuando ustedes hagan sus preguntas, se les puede explicar referente a la clasificación de los suelos mediante el SUS. Análisis granulométrico de los suelos finos mediante el hidrómetro. Entonces, esto es un análisis que se hace por sedimentación, ¿no? En los análisis granulométricos de suelos finos, usando la técnica del hidrómetro, es necesario manejar el concepto del diámetro equivalente, ya que las partículas que constituyen los suelos finos distan mucho de la forma esférica. Ustedes pueden observar ahí en esa figura donde tenemos los tamaños y vemos cómo van asentándose y se van mediante esta prueba, se va teniendo los valores para poder completar la curva, ¿no? Para un tiempo t, después del inicio de la cimentación, el diámetro equivalente de las partículas del suelo que caen desde la superficie de la suspensión hasta la profundidad h pueden calcularse con base a la ley de Stokes. Entonces acá tenemos la fórmula para obtener
el diámetro equivalente de las partículas en suspensión. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? De completar la curva, ¿no? Completar y poder tener una curva completa y poder saber cómo está distribuida las partículas de ese suelo. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? Ya vimos cuáles son esas propiedades físicas y en su momento esto va entendiéndose cuando empecemos a utilizar fórmulas, cuando empecemos a hacer cálculos o algún análisis, ya podemos utilizar algunos de estos parámetros. Las propiedades mecánicas de los suelos. Las propiedades mecánicas de los suelos permiten al ingeniero de cimentaciones a llegar a un diseño de una obra. Entonces tenemos la cohesión, el ángulo de fricción interna, el módulo elástico del suelo y el módulo de variación volumétrica. Estas propiedades se obtienen de la compresión simple, corte directo, triaxiales, consolidación, prueba de placa y otros. Unas son pruebas de laboratorio y como también pruebas de campo. Corte directo puede hacerse en laboratorio como también puede hacerse en campo. Esto es un equipo de corte directo donde se hace la prueba, como ya lo mencioné en su momento. Este equipo obliga a tener una línea de falla a la muestra, ¿no? Entonces, según estudios, pues las pruebas triaxiales nos dan valores más reales con respecto a los parámetros mecánicos. Tenemos ahí las pruebas triaxiales, ahí vemos el equipo triaxial, ¿no? En su momento se va a explicar cómo funciona la prueba, cómo arroja los resultados. Entonces vemos ahí una tablita, ¿no? De las pruebas de compresión y extensión que se hacen, teniendo el esfuerzo confinante y constante y la axial. Es decir, hay una variedad de formas como va uno haciendo la prueba, ¿no? Y acá tenemos en los ensayos triaxiales pues la etapa, ¿no? de las pruebas CD, CU. Esto de acá se va a hacer la prueba, explicar el procedimiento desde cero hasta obtener el resultado, hasta que la muestra falle, y cómo se obtendrían las curvas y luego cómo obtendríamos los parámetros mecánicos de los suelos. Entonces, espero que en esta presentación ha sido solo hacerles el alcance de los parámetros físicos y de los parámetros mecánicos de los suelos, pero cuando se hagan las pruebas, ahí es donde vamos a entender mejor cómo se obtienen esos parámetros de los suelos. Por ejemplo, tenemos acá una prueba de un ensayo triaxial CU. Como ustedes saben, si algunos ya tienen noción de las muestras que se preparan para una prueba triaxial, siempre se preparan 3 testigos, los cuales se van incrementando las cargas y se van obteniendo las curvas que se muestran, ¿no? Entonces acá vemos que tenemos el esfuerzo desviador normal y la deformación unitaria. Entonces
Acá tenemos otra, la presión de poro, ¿no? Porque es una consolidada no drenada. Es decir, al momento que ustedes van a hacer el ensayo y van a llevar la muestra, la probeta a la falla, pues entonces no van a estar las llaves abiertas, donde se va a generar una presión de poro. Entonces estas curvas nos van a dar valores que ya se traducen y podemos encontrar los parámetros. Acá tenemos los círculos de Mohr, ¿no? Acá tenemos el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, donde nosotros obtenemos los círculos de Mohr de las tres muestras y se obtienen los parámetros. Acá estamos viendo que es un suelo puramente friccionante, ¿no? Porque no tenemos cohesión y tenemos un ángulo de fricción alto, ¿no? Entonces, eso de ahí también lo vamos a explicar, porque en las pruebas vamos a hacer un ejemplo al momento que se hace la prueba, qué es lo que se va anotando y cómo podemos llegar a tener estos círculos de Mohr, porque eso es lo que ustedes van a recibir al momento que van a hacer un análisis o un informe de mecánica de suelos. Lo que van a recibir son las curvas anteriormente presentadas y los círculos de Mohr. Entonces ustedes de estas dos curvas, ustedes tienen que obtener los parámetros para calcular capacidad portante del suelo y asentamiento inmediato de la estructura. Entonces ustedes van a poder y también preguntar al respecto de cómo se obtienen esos parámetros mediante estas curvas, ¿no? Espero que les haya servido esta presentación y estaríamos viéndonos para la próxima presentación que corresponde al día 22.